Bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad conoceremos las fórmulas para calcular el error estándar de la línea de regresión. Con el propósito de medir la confiabilidad de la ecuación de la línea de regresión, los estadísticos han desarrollado el error estándar. Este mide la variabilidad o dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión. Como podemos observar en este diagrama, cuando mayor sea el error estándar de la estimación, más grande será la dispersión o esparcimiento de los puntos alrededor de la línea de regresión. Esta es la fórmula la cual vamos a utilizar para calcular el error estándar. Como observamos, necesitamos de los resultados ya trabajados en la tabla que se nos da originalmente, en donde obtenemos las sumatorias. Y también aquí ya necesitamos de las variables de la ecuación de la línea de regresión. El error estándar nos permite convertir una estimación puntual a una estimación por intervalo, ya que al identificar o definir la variabilidad que podemos esperar en la estimación, perfectamente podemos hacerlo. En este ejemplo, el director del Departamento de Salubridad desea convertir a intervalo la estimación sobre los gastos de reparación anual de un camión de basura de 5 años, ya que al realizar el análisis de regresión encontró un valor medio de 7.500 lempiras. Desea tener el 95% de confianza en los resultados. Entonces aquí podemos apreciar que se aplicó el método de los mínimos cuadrados para poder encontrar las variables que forman la ecuación de la línea de regresión. Aquí tenemos ya la ecuación y para poder proyectar sustituimos el valor de la X por los años, en este caso, del camión de basura, ya que representa la variable independiente, que en este ejemplo es de 5 años, por lo tanto la X se sustituyó por 5, resultando 7.5. Y recordamos que la respuesta debe expresarse como están los datos originales de la variable que estamos proyectando, que en este caso son los gastos de reparación anual. Que como sus unidades están en miles de lempiras, es necesario multiplicar este valor que hemos encontrado con la ecuación por 1000, resultando 7.500 lempiras. Esto se hizo en el análisis de regresión mediante la ecuación de la línea de regresión. ¿Qué sucede ahora? Que esta estimación puntual la vamos a convertir a una estimación por intervalo gracias al cálculo del error estándar. ¿Cómo vamos a calcular el error estándar a partir de estos datos? Pues con la fórmula que veíamos anteriormente, en donde observamos que necesitamos de la sumatoria de y a la 2, columna que todavía no habíamos agregado en la tabla original, en donde aquí podemos apreciar que ya están calculados sus valores. Es más que elevar cada valor de y al cuadrado y sumarlo, que en este caso nos da 150. Lo sustituimos en la fórmula. Ya teníamos los demás valores, quienes son las variables a y b de la ecuación, sumatoria de la y, sumatoria de x por y, que salen de la misma tablita. Y en este caso, pues tenemos un tamaño de la muestra de 4 camiones. Nuestro error estándar, por lo tanto, resulta 0.866. Ahora bien, el error estándar también debemos expresarlo como está la variable dependiente, es decir, la variable que estamos proyectando. Por lo tanto, en este ejemplo, si sus unidades son en miles de lempiras, es necesario multiplicar por 1000 el error estándar. Y así obtenemos un error estándar de 866 lempiras. Con el error estándar ya definido, podemos entonces establecer un intervalo para lo cual vamos a utilizar esta fórmula, en donde observamos que el estimador puntual sería la estimación que hicimos anteriormente gracias al uso de la ecuación de la línea de regresión. En este caso son 7.500 lempiras. Ahora bien, para la estimación por intervalo necesitamos del valor crítico de confianza, que en este caso es la distribución T,
y la multiplicación por el error estándar, que ya lo habíamos calculado, 866. Y aquí podemos apreciar el intervalo que resulta. Es decir, que ahora esa estimación de 7.500, ahora la hemos convertido a una estimación por intervalo. Es decir, que el director puede esperar como mínimo 4.744.39 o como máximo 10.255.61 lempiras en los gastos de reparación anual para ese camión de 5 años. Ahora bien, vamos a conocer en Excel cómo obtener el error estándar. Aquí podemos observar la tabla con la cual estamos desarrollando el ejemplo. Para poder encontrar el error estándar, el procedimiento es el siguiente. Buscamos en la opción de datos y análisis de datos, en lo cual nos despliega una lista de funciones y buscamos aquella que dice regresión. En este caso, se nos pide rango, que serían las Y las X, las marcamos, y un rango de salida. Y tenemos ahora la respuesta, le vamos a dar un poco más de tamaño. Y aquí podemos apreciar el error estándar o el error típico, que es el mismo valor que habíamos obtenido con la fórmula. A manera de resumen, podemos destacar cuáles son los puntos que comprende entonces el análisis de regresión. En primer lugar, podemos hacer uso de esta herramienta, que es el diagrama de dispersión, para poder identificar previo al análisis de regresión cómo es esa relación entre variables. En este caso, pues tenemos una relación lineal directa, es decir, que a mayores años del camión se esperan mayores gastos de reparación. También podemos encontrar la ecuación de la línea de regresión con la fórmula de Y-sombrero y mediante el método de los mínimos cuadrados. Una vez que hemos encontrado la ecuación, la podemos utilizar para proyectar de manera puntual. Y aquí teniendo siempre el cuidado de expresar la variable o la proyección en los datos y unidades originales. También, mediante el cálculo del error estándar, podemos convertir esa estimación puntual en una estimación por intervalo y asignarle niveles de confianza.